Saludos amigos, gracias por estar con nosotros en este día que estamos a 20 de noviembre, Viernes. viernes, y el cuerpo lo sabe. ¿Qué va, muchacho? Penosamente intentamos ocultarlo, pero como que se da cuenta. Te hace así, es viernes, Sí, es sí. viernes. Gracias por estar con nosotros. Sí. Planteamos las excusas de nuestro apreciado colega Pedro Cava, que no está con nosotros porque sin diligencias profesionales. Sí. Y pues aquí estamos nosotros, listos para la pelea, camarada. Así es. Hoy Mira, vi, sí, antes que sí. tú comiences, Arranca. ayer estaba Me acordé leyendo, de Cheche, arranca Cheche. arranca, Chiche. Dios Me lo tenga en vi gloria. ayer y quería para abrir el programa con eso, porque nos parece bien que la directora de prensa del Palacio Nacional emite una declaración que dice declaración ética, que ella no va, su programa no van a tener anuncio del gobierno, publicidad del gobierno, y que ella no va a prestar su imagen tampoco ni para ninguna entidad empresarial privada o corporativa o pública. Bien, todo lo que sea transparencia, si se entiende, cómo no. Nos alegra mucho de que Milagros Germán pues haga ese planteamiento. Todo lo que sea, nadie se va a oponer a todo lo que sea transparencia. Pero nos parece que el programa de ella también es una compañía global Sí. que compite en el mercado y que no debería entonces ser discriminado, porque fíjate lo que pasa. Tiene derecho ella, porque, Una cosa es que tú te ordenes a ti mismo y otra cosa es claro. que tú digas, no, mi programa está en el aire, yo participo y Y te entonces colocan. si te coloca, bueno, pero si se siente bien, pues magnífico y extraordinario. Exactamente. Mira, Orión, te iba a decir que Y lo otro pro, bueno, antes de que tú, pues ya yo sé que tú tienes por ahí, lo otro bueno es que el presidente en Mao, estuvo en Mao después de Santiago, le dio continuidad al 911 y dijo que en el 2020 todo el país va a tener el 911. Me parece también magnífico y extraordinario. Eso es lo que se llama darle magnífico, continuidad al Estado. No dijo ni está bien, ni excelente. está mal, ni está regular. Él dijo, aquí en Mao, en ese momento lo puso en ejecución. Eso significa ambulancias, servicios médicos, paramédicos, conexión con las entidades de urgencia y de emergencia. Y dijo, en el 2021 todo el país va a tenerlo. Pues magnífico y extraordinario. Eso es muy positivo. ¿Tú sabes por qué también? Porque he visto que el presidente ha estado dándole continuidad a sus funcionarios en sus respectivas áreas a obras que dejadas por el pasado gobierno se han concluido, él las ha inaugurado y él ha iniciado entonces nuevas obras. O sea que hay un activismo permanente del Estado, encabezado por el propio presidente Luis Abinader, y donde se destaca precisamente este elemento tan importante como es la continuidad del Estado, porque de eso se trata. El Estado somos todos. Entonces, en ese sentido, cuando un jefe de Estado, de estadista, pues procura que obras que por tales o cuales razones no pudieron ser concluidas se concluyan, no está haciendo más que sirviéndole a la población, a la comunidad, a la colectividad, sea de tal, en tal o cual sentido. O sea que me parece eso muy bien, eso me parece muy bien. Mira otra cosa, Orión, en todos estos días hemos estado hablando precisamente de los esfuerzos que se hacen a propósito de la transparencia, a propósito de la eficiencia, a todos los niveles. Y uno de ellos es precisamente el sistema financiero de la República Dominicana y la necesidad de proseguir en el proceso de darle al sistema, consolidar las reformas que se han implementado, consolidar los procesos para darle garantías a los bancos y a los clientes de que las cosas se están haciendo de la mejor manera posible. Y precisamente ayer la superintendencia de banco, junto con la superintendencia de mercado de valores, la superintendencia de seguros, entre las tres, la de pensiones, la superintendencia de pensiones,
hicieron un adendum al protocolo, o sea, presentaron un adendum al protocolo de entendimiento para una especie supervisión consolidada. O sea, que ese nivel de supervisión, que en el caso del sistema financiero está encabezado por la Superintendencia de Bancos, que es el organismo supervisor, ahora se va a consolidar con todo lo que tiene que ver con la supervisión de las demás áreas que tienen sus diferentes supervisiones. Es el caso del área del seguro, que ustedes saben que es un área bastante sensible. Es el caso del sistema de pensiones, el llamado CIPEN, que también tiene, es un sector que debe tener elementos de supervisión efectiva. Está el mercado de valores, que aunque es vamos a decir, el Nobel, el que está en proceso de desarrollo, pues desde sus inicios, pues se ha procurado que tenga niveles importantes de supervisión. Entonces vemos como muy importante que en un esfuerzo de conjunto, porque todos responden al Estado Dominicano como ente general supervisor de todas las instituciones, pues hagan esta mancomunidad con este protocolo de entendimiento para la supervisión consolidada, encabezada por la superintendencia de banco. Quería saludar esa acción de conjunto, porque ese es otro paso de avance y de consolidación de los procesos para que tengamos un Estado mucho más eficiente y un Estado mucho más transparente. El ciudadano no sabe, el ciudadano ordinario, lo que significa la superintendencia de banco en materia de regulación, de control y de supervisión del sistema financiero, que esta vez lo lleva a dos, digamos, elementos suplementarios del sistema, que son los valores, la bolsa de valores y el área del seguro. Lo que se está haciendo, todo, mira, la garantía de cómo está el sistema financiero dominicano, su fortaleza. Por un lado, es el ente emisor, que es el Banco Central, que es el que maneja, que todo lo relacionado con la masa monetaria, los dineros, la política monetaria y demás, junto con la Junta Monetaria. Pero el día a día, el minuto a minuto. El minuto a minuto. Mira, un banco tiene que pedir más dispensa por una cosita, tiene que venir una dispensa, explicarle, pero muchas veces las direcciones de cumplimiento de los bancos están, que parece que los que están a cargo de eso viven de salto al pecho, porque es que constantemente se le está diciendo: usted pasó esto, ¿qué hizo esto? Explíqueme aquello. Y esa es la garantía de todos los ahorrantes y los depositantes. Y que tienen que seguir normas que cada día son más estrictas, leyes que surgen, por ejemplo, a raíz de la ley esta de valores para la limpieza, de que tú sepas de dónde proceden los recursos de lavado de dinero. Perdón. La ley de lavado de dinero, tú dices. La ley de lavado de activos. Eso ha conllevado necesariamente un incremento sustancial en los niveles de supervisión del sistema. Tú decías, has dicho con mucha frecuencia, el salto de la purga, cuando se encienden todos los bombillitos, cuando en una operación determinada en un banco hay una operación que roza los niveles ya de que llama la atención de que pudiera haber algún tipo de problema, algún tipo de dificultad que pueda lastimar el sistema, inmediatamente todos los bombillos se encienden. De esa misma manera pasa no solo a nivel del sistema financiero, sucede también en el sistema de seguro, sucede también en el sistema de pensiones, donde hay niveles de supervisión que cada día se hacen mucho más estrictas y necesarias. Esa es la realidad. Mira, en ahora van a trabajar de forma conjunta, consolidar todo ese proceso de supervisión. Eso es muy importante. Mira, a propósito, como hoy es viernes y nosotros a veces en gobierno reflexionamos o damos consejos, yo quiero poner de ejemplo dos casos.
los casos, el tratamiento que nosotros le estamos dando al tema de la inversión china o de las relaciones con China, lo que sea, que el presidente señaló que no, que con ellos se tienen muy buenas relaciones y que en los elementos, en los sectores donde han querido invertir, no Dijo invierten. que, que no es verdad que República Dominicana se está alejando. Eso me dio tranquilidad escuchar al presidente Qué decir bueno. eso. Sobre todo no se ha escuchado a la parte china quejarse, sino se quejó una empresa china que dijo que en 11 años no había pasado nada y que se dio por aludida con el asunto este de la seguridad tecnológica en materia de 5G. Pero yo quiero ir para que nos demos cuenta de que lo que este programa ha dicho es que en términos diplomáticos nosotros deberíamos manejarnos con 2 pasos adelante. Es decir, la diplomacia no es más que la ciencia y el arte de manejar situaciones delicadas y convertirlas en situaciones beneficiosas para el país de que se trate. No es pelear, es a través del diálogo, la negociación, la concertación, lograr lo mejor que se pueda para el país. Esa es la diplomacia. Sí es. Fíjate cómo un general, Salvador Cienfuegos, general mexicano, que tiene más medalla que la Virgen de la Altagracia, guardándola el respeto. Pero muchas tropelías. Con 72 años, una exitosa carrera de más de 40 años, y llegó a ser el ministro de Defensa de México. Así mismo. No hay poco que decir. Bueno, fue detenido en Estados Unidos y acusado nada menos de narcotráfico, lavado de dinero y 2 cargos Un graves expediente más, terrible. ¿no? Entonces, ¿qué pasó en eso? Fíjate cómo el presidente, ¿cómo se llama? El presidente de México. Yo estoy mal. Estamos viejos, sí. Estamos viejos. El presidente de México, fíjate Pero ven acá. que no ha felicitado al presidente Biden. A pesar de que son vecinos, ya el canadiense lo hizo, faltaba, y se quedó tranquilo de decir, ¿por qué? Porque incluso el presidente José Manuel López Obrador es de tendencia liberal, muy liberal, muy liberal. O sea, estamos diciendo que el presidente Trump es muy conservador. Estamos diciendo que el presidente Trump le dio unos cajetazos a México con el asunto de la verja esa y que ellos lo van a pagar. Y de repente se queda callado. Y lo que nos gusta la diplomacia, o sea, darle seguimiento, nos dijo, pero ¿cuál es el motivo de eso? Se Porque manejó muy bien López Obrador. entonces el asunto estaba en esto. ¿Por qué había una negociación para este general? ¿Para que quedara impune? No. La negociación estaba dada porque en México hay una tradición. Ese señor es un oficial del más alto nivel, ya tenía 2 años de retiro. Los mexicanos no aceptan que sea juzgado en otra parte, sobre todo porque los delitos o los crímenes que se le imputan lo cometió en México. Y eso le iba a crear una situación política difícil al presidente López Obrador. Sí. Entonces la negociación diplomática no fue Así hablando, era callado hasta que lo logró. Y hoy está ahí, él dice, no va a haber impunidad, pero tampoco va a haber una acusación fabricada. Oye, ¿cómo ve el presidente? Porque se hacen los tontos, pero no son tontos nada. Y ahora tienen al señor allá donde oficialmente se le informó que está siendo investigado. Y en Estados Unidos se le quitaron todas las acusaciones que tenía el Departamento de Justicia, pedido por el Departamento de Estado, es decir, por la Cancillería de los Estados Unidos. Yo creo que este es un buen ejemplo para cuando uno tenga su liazo tan grande entre 2 gigantes como Estados Unidos y China, uno emplear a fondo toda la diplomacia. Que a propósito, Orión, qué bueno que tú citas eso, porque iniciaste tu reflexión citando el caso de una empresa que fue la Huawei, que se quejó. Y, o sea, se quejó en el sentido de decir, pero es que nosotros no hemos violentado nada. Tenemos 11 años de operación en la República Dominicana y no hemos violentado ninguna norma. O sea, nosotros no somos peligro. Eso fue una empresa, que no es cualquier empresa tampoco, es una gran empresa china. Pero ya más tarde yo vi unas declaraciones ya que tienen que ver con el gobierno chino. Pero ¿a quién se refirió el gobierno chino?
¿Tú crees que el gobierno chino le respondió a la República Dominicana por el escarceo que ha habido a propósito de unas declaraciones del presidente y de la visita del señor del subsecretario y lo que se habló de todo ese tipo? No, enfiló sus cañones hacia Estados Unidos. Entonces, el gobierno chino le advirtió a los Estados Unidos que deje de ser un obstáculo para las relaciones de China con diferentes países, obviamente, y con la República Dominicana. Pero el asunto no fue lastimar unas relaciones con la República Dominicana, sino que con su igual, con su par, con quien tiene su guerra, que es con los Estados Unidos, a ellos el gobierno chino le dice: un momentito ahí, no se meta y no trate de meter cizaña, en palabras nuestras, no trate de meter cizaña entre ese socio comercial y yo, que yo no me meto en las relaciones de ustedes dos. O sea, fíjate cómo es que se maneja ese tipo de cosas, porque al final de cuentas Estados Unidos lo que hizo fue, tomó una iniciativa, vino aquí, dijo: bueno, tenemos esta la situación, hemos creado un proyecto que es para la seguridad y el ciberespacio y todo ese tipo de cosas, y bueno, y lo están firmando algunas naciones, lo firmó República Dominicana y todo eso, pero China, de su parte, no va sobre República Dominicana con No, pues además porque sabe el nivel de presión que tiene el país. Con una declaración que pueda lastimar unas relaciones que apenas se inician. Y eso me da, y eso lleva cierto nivel de tranquilidad de cómo lo ha tomado China, porque realmente creó un ambiente, se procuró crear un ambiente, si se quiere. Ahí hubo sectores que dijeron, pero que eso no es así y que eso va a crear problemas a nivel bueno. Ya se ve que China tiene una óptica diferente. Es correcto. Mira otra situación. Hoy ayer leí en la prensa que el secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, se convirtió en el primer funcionario de Estados Unidos que visita la zona de colonizaje, de colonias judías o de Israel sobre el territorio palestino, conquistado en distintas guerras. Con lo cual, el presidente Trump y su gobierno da un paso de avance muy peligroso que le daña los planes a organismos multilaterales de seguir tratando, la paz. Fíjate que Trump se ganó la gloria de ser el gobierno, la potencia que impulsó que 2 o 3 naciones árabes tuvieran relaciones con Israel. Y ahí se abrió también, abrieron 2 naciones árabes, abrieron frontera para el comercio, etcétera. Pero sin embargo, como para que no se quede claro cómo actúa, él dispuso que el señor Pompeo, que está de visita en Israel, fuera a la zona para molestar, digo yo, a la parte de los palestinos. ¿Cómo eso lo vemos nosotros? ¿Cuál es la lección que nosotros podemos tener como país? Bueno, no adelantarnos. Cuando nosotros dijimos que estábamos ya estableciendo la posibilidad de trasladar la embajada dominicana desde Tel Aviv a Jerusalén, fíjate que es mejor esperar. Fíjate cómo... Porque hay que esperar, uno no puede precipitar, pie de plomo. Entonces, sí, yo te di una, no me pida 2. Y ahí se puede decir, pero espérese, tiene que verlo. No, nosotros, mire, el presidente está muy interesado en esto. Bueno, espérese, como que nosotros vamos a tener que jugar un poquito más al tiempo. Sobre todo cuando hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos, tarde que temprano. El día 20 de enero hay un cambio de gobierno de una administración republicana a una administración demócrata. Esperemos. Es decir, tú da una y guarda otra. Sobre todo en la forma en que está terminando la gestión de Donald Trump, en el caso de que, bueno, definitivamente termine, vamos a decirlo así, porque él mantiene niveles de resistencia y de confrontación grave. Y de confrontación. Entonces, fíjate cómo son las cosas, Orión. Eso de Pompeo, esa es una provocación a la zona, pero al mismo tiempo le crea un ambiente hostil a la próxima administración. O sea, va dejando rastro, va dejando elementos que le van a crear una situación que deberá afrontar el próximo gobierno. Sea él que se quede, entonces si él arma el lío, bueno, pues él que lo resuelva. Pero si no es él, está creando situaciones en diferentes partes que le van a generar
un momento de momentos difíciles al próximo gobierno que de por sí va a tener problemas porque encuentra una sociedad dividida en dos, que es la sociedad de los Estados Unidos. O sea, por eso es que todos los relacionados, todo el que esté en el entorno tiene que manejarse con mucho tacto, con mucho cuidado, porque estamos frente a un gran poder y unas relaciones maravillosas con las que tenemos, pero también estamos frente a un gobernante que es un gobernante con un estilo extraño, para decirlo de alguna manera, que crea situaciones Fíjate, Mozart, y arrastra y tiene capacidad para arrastrar a otro. fíjate, Mozart, que The New York Times, el periódico importante de los Estados Unidos, publicó una versión según la cual Trump intentaba atacar a Irán y que fue convencido por sus asesores de que no hiciera eso. Entonces, si tú ves lo que pasó lo que te estoy diciendo. Si tú ves el lío que Israel, acuérdate que Israel, posiblemente el enemigo más peligroso de Israel sea Irán. La razón porque Irán está manejándose también con armas nucleares. Y los iraníes son el pueblo árabe más radical respecto a Israel. Va el ministro, el canciller Pompeo, se va a la zona donde se han levantado colonias judías en territorio palestino, y el New York Times dice que a última hora se convenció al presidente para que no procediera a atacar a Irak. Que mira, por eso la diplomacia, Roberto Álvarez, que es un experimentado diplomático, y el presidente deben esa política, a mi modo de ver, digo yo, a veces uno tiene que, ¿cómo es que tú dices? Darle un almohadazo. Un almohadazo. Cada vez que venga cosas sobre así, todo a un nivel almohadazo. con asunto diplomático, hay que dar almohadazo, Orión. Mira, ya casi nos estamos yendo a la primera pausa, pero fíjate, a propósito de escuchar para antes de tomar decisiones, procurar ver los ambientes, opiniones. El Diario de Cuatro en estos días ha estado insistiendo. Lo hicimos y ayer fue lo hicimos también, en el sentido de que procuremos entre todos hacernos lo más llevadera posible, para no decir lo más feliz posible, el periodo de Navidad, las Navidades, y al mismo tiempo cerrar un año en un ambiente, ¿verdad?, que nos permita abrir el próximo para hacerlo más llevadero, para que sea un mejor año. Y en ese sentido, hablábamos de los trabajadores y de esa formidable respuesta que ha tenido el presidente Luis Abinader, lo decías tú y lo destacabas muy bien, de afirmar que va a conversar, que tiene necesidad de conversar con el sector sindical, con las centrales sindicales, para escuchar las peticiones que tienen en relación a la crisis sanitaria y la crisis económica que nos afecta. Y en ese sentido, Orión, nosotros hemos venido insistiendo en que, bueno, lo mejor sería que hagamos el esfuerzo y que saquemos debajo de la piedra, si hay que sacarlo, los recursos para mantener los programas de asistencia que se crearon y que han servido de amortiguadores frente a una situación que ha afectado severamente el presupuesto familiar, sobre todo de los trabajadores. Y en ese sentido, ayer, precisamente, vimos unas declaraciones que nos parecen muy oportunas de la Premio Nobel de Economía, sí, con una recomendación directa al gobierno dominicano. Y la tengo por aquí. Ella hace un planteamiento importante. Ese fue una serie de una plataforma que hace Claro, sí, de Claro, donde recomienda al gobierno de la República Dominicana mantener por lo menos el primer trimestre del año próximo, o sea, más allá, y hasta que haya problemas con el asunto de la pandemia, todos los programas. Ella va mucho más lejos que lo que hemos pedido nosotros, que por ejemplo hemos dicho, bueno, hay programas de asistencia que deben mantenerse, quédate en casa, por ejemplo.
pues ella plantea que vaya un poquito más allá y que todos los programas, efectivamente, para ti, quédate en casa. ¿Cuál es el otro, Orión? Son tres programas que hay. Y fase La de los fase, las dos trabajadores. fases, sí. Y en las dos fases, dice la dama, que deben ser mantenidos. Porque ella dice que no solo se trata, y esto es importante que se escuche, no solo se trata de evitarnos problemas de orden social, que nosotros hemos insistido mucho en eso, sino que para la misma reactivación sólida del proceso de reactivación de la economía, suspender esos programas le va a crear a la economía, Retrasar ese proceso. retrasar el proceso de reactivación de la economía dominicana. Entonces, me parece que se trata de un llamado de atención sumamente oportuno el que se le hace, que coincide con otros sectores entre los cuales están los propios trabajadores, y en eso hay que, sobre todo Pepe Abreu, que ha estado insistiendo en buscarle solución a los trabajadores suspendidos, por ejemplo, que casi llegan al 1.000.000, y hay otros que están en carpeta, 270 y tantos mil, que pudieran ir también de ser suspendidos en los próximos meses, según ha dicho el propio Pepe Abreu. Así que no parece que esa es una voz autorizada, que puede muy bien el presidente ver, chequear, ponderar a los fines de tomar la mejor de las decisiones que nos permitan mantener el clima social, el elemento solidario con los trabajadores, y sobre todo el tema de que se llegue, como debe llegar, la reactivación plena de la economía dominicana. Esa premio Nobel puso de ejemplo a Europa, que cometió un error en un momento determinado. Ella lo señaló en el 2018, con temerle a los subsidios, y que provocó una situación difícil que luego tuvieron muy que difícil, sí. Entonces, en este caso, ya lo que dice es que debe seguir por lo menos el primer trimestre, que con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Y por eso, en el programa de ayer, nosotros dijimos que la noticia más importante, que no había sido tan resaltada por la prensa, de la presencia del presidente en Santiago, fue cuando él dijo que quería reunirse con Pepe Abreu, que es el líder de los trabajadores dominicanos en este momento, porque eso puede llevar a un tipo de salida. Y yo digo, si el déficit fiscal no se puede recoger al nivel que se quiere, de un 3%, llevarlo hasta un 3%, y está cerca de un 9% para el año 2021, bueno, vamos a sufrir un poquito más, pero es peor que nosotros dejemos 500 y tantos mil trabajadores sin un ingreso mínimo. Exactamente. Cuando el empresariado no tiene capacidad de cubrir las prestaciones laborales que requieren esos trabajadores suspendidos. Entonces, eso hay que buscar una vuelta. Es un elemento que ahora mismo se convierten en un factor de consumo, de dinamización de la economía. Esos dinero que el Banco Central tendrá que buscar para el primer trimestre del año que viene van a la economía, es verdad. Acuérdate que yo te menciono mucho el caso de cuando el presidente Balaguer, que antes era secretario técnico de la presidencia, yo hablaba de los dineros inorgánicos. Y ese secretario de Estado me convocó a Palacio. Y cuando yo llego, me enseña 2 papeletas de 100 pesos. Y me dice, no, yo te convoqué para que tú tuvieras bien de ilustrarme cuál de ellas es la inorgánica y cuál es la verdadera. Con lo cual me quería decir, esa era una posición que también tenía el presidente Magluta, Jacobo Magluta, que decía que cuando se hacen esas emisiones inorgánicas, si se hacen para efectos positivos de la economía, se convierten en orgánicos. Algo así como un mago que saque papeles de una imprenta en el Banco Central y lo convierte en dinero válido y que refleje desarrollo de la economía. Yo no lo creo así, pero bueno, ahora no se trata de esto, ahora se trata de decir
que hay que seguir poniendo dinero, aún esos dineros produzcan un déficit fiscal en manos de más de casi, debe ser más de 500,000 empleados. Pero por supuesto, claro que sí, todavía claro. están en condiciones de suspendido o de alejado de la actividad productiva. Sí. Y hay que ponerle, o incluso de esas familias que están en condiciones de vulnerabilidad extrema. Es decir, el Estado tiene que sacrificarse, aunque nos sacrifiquemos todos, con una ralentización de la vuelta a la nueva realidad. Mira, Oriol, tú sabes que estábamos hablando de la premio Nobel y por más que le di al link para abrir, me sale un error y no pudimos dar el nombre porque el nombre tú lo tienes ahí. Porque Tú sabes no que a mí me salió un error. El Diario Libre fue que yo lo leí. y yo también, a mí me sale da ahora. error. El Diario Libre, en el momento en que tú y yo estamos hablando, estaba fuera de. Está fuera, porque a mí también me da error. Ahí fue que me vino da error. el Entonces yo quería dar, tú sabes planteamiento que eso, ese es un ella, error. Ese es un error garrafal para los periodistas, no dar un nombre de alguien sí, que uno pero lo está vamos a dar, citando. ojalá antes que termine el programa podamos hacerlo. Sí, Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato. Nos muy hace bien. falta Pedro Cava, pero vamos, Sí. mañana estará, no, el lunes estará con El nosotros. lunes. Muy bien. Vamos a Volvemos un ahora. cambio.